micrófono, dejo todo, que se vaya. Bueno, yo mejor introducción que la que habéis dado vosotros no podría dar, y es verdad que me voy a centrar un poco en el clima, pero ha salido el tema de la biodiversidad, es un tema también que es muy importante y que bueno, también desde la Cámara de Comercio Internacional, que es donde yo estoy trabajando, estamos trabajando en ello con una organización que se llama Business for Nature, por si lo queréis mirar, me parece muy interesante el trabajo que están haciendo ellos ahora, y como no voy a hablar del tema de biodiversidad, digo, pues lo dejo, lo miráis y ya nos metemos al clima. Entonces, bueno, un poco lo que quería con esta presentación, como muchos de vosotros ya estáis metidos en el tema, aviso que es bastante general, y lo que quería un poco era dar esa idea de los puntos positivos y negativos, más que nada para el mundo empresarial, que al final es un mundo que necesitamos y tener metido en esto, vaya. Entonces, obviamente, no se puede hablar del clima sin hablar del Acuerdo de París, que como todos sabréis se desarrolló en la COP21 en 2015 y fue al año siguiente, en noviembre, que fue ratificado por 55 países, que suponía el 55% de las emisiones, y ya empieza a estar en vigor. Entonces, todo lo que sabemos todos, ¿no?, es el objetivo principal, ¿no?, los 2 grados, que se limite el aumento de temperatura en 2 grados y que prosigamos hasta el 1,5. Pero también en este acuerdo se habla de las adaptaciones a los cambios que ya están sucediendo y también de cómo movilizar los flujos financieros, que al final esto es un marco que pretendía, pues, mejorar el protocolo de Kioto, que ya de por sí era un paso importante, pero tuvo muchos problemas, ¿no? Y uno de los problemas que estaba mencionando antes era que muchos de los proyectos que se habían llevado para compensar créditos de emisiones de CO2 se dieron cuenta que eran proyectos basura, ¿no? O sea, que eran proyectos que realmente no solo no reducían, sino que había muchos problemas con abusos a los derechos humanos. Entonces dijeron, ¿cómo es posible que nosotros compensemos con algo que incluso es peor que lo que estamos haciendo? Entonces, un poco la idea del Acuerdo de París es eso, es mejorar y dar un paso hacia adelante, que estamos todavía en ello, sí, mucho, pero esa era la idea, ¿no? Y un poco también el punto científico, ¿no?, que serían ya los informes de la IPCC, ¿no?, del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático. Este grupo se creó en 1988, o sea que es bastante antiguo, y es verdad que ahora se está utilizando mucho como base científica, es decir, estos son nuestros objetivos en base a este conocimiento que tenemos del clima, ¿no? Y bueno, he querido resaltar el informe de 2018 porque en este informe ya se hablaba de que 2 no era suficiente, es decir, tenía que ser un 1,5, y lo que hacían era comparar las consecuencias que tendría el aumento de temperatura a 1,5 y comparar las consecuencias en 2. Simplemente por dar algunos ejemplos del informe, solamente por ese 0,5 de diferencia, el nivel del mar aumentaría en 10 centímetros. Igual, solo con ese 0,5 de diferencia, la Antártida estaría derretida una vez cada 10 años como mínimo, mientras que al 1,5 estaría derretida una vez cada 100 años. Es decir, hay una diferencia muy grande solo por ese porcentaje. Y otro que a mí también, otro de los datos que daban, que a mí me pareció bastante sorprendente, fue la pérdida de los corales. Se habrían perdido en un 99% en el caso de los 2 grados y en el caso del 1,5 un 70%. Entonces, al final es solo 0,5 que marcaría una diferencia muy grande. Y fue un poco, ¿no?, este informe lo que llegó a decir es que la acción que estamos haciendo no solo no es suficiente, sino que es necesaria y tiene que ser sin precedentes y cambios en la estructura. Y al final, otro de las cosas que se mencionaban en el informe, ¿no?, era que todos los sectores tendrían que estar incluidos. Y era un poco el decir, vale, ya tenemos los objetivos, pero quiero daros los datos científicos, es decir, para que veáis la necesidad. Y es verdad que antes se hablaba de cambio climático y ahora lo que más se usa es crisis climática, emergencia climática. Ya no es solo que está cambiando, es que realmente se está convirtiendo en una emergencia, en una crisis que hay que atacar, ¿no? Y bueno, un poco lo que quería contar con esto es que, y como lo quería hilar a las empresas, es un poco darse cuenta de que esto es algo de todos
Y cuando digo de todos, es realmente de todos los sectores de la sociedad. Y al final las empresas, muchas empresas multinacionales, ya sí que están tomando medidas, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las medidas que toman, pero es verdad que hay muchas pymes que siguen diciendo es que esto no es para nosotros, o es que yo tengo otras cosas en las que pensar, cosa que tienen totalmente la razón, es decir, yo tampoco voy a meter más presión a alguien que está empezando, pero empieza partiendo de un punto en el que conozcas, ¿no?, todos los riesgos, y por eso quería hablar un poco de los diferentes riesgos asociados en la cadena de valor. Esta división la hizo la compañía McKinsey para demostrar cuáles eran todos los posibles riesgos asociados para una empresa relativo al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, primero de todo eran los riesgos físicos, que obviamente estos son los daños en la infraestructura, que puede ser por los incendios que se te queme la fábrica, y es verdad que estos son eventos tan puntuales que relacionarlos con el cambio climático sería muy atrevido, pero también te deja ver cómo el clima puede afectar, ¿no?, a tu negocio. Luego, en tema de precio, y esto está más relacionado al riesgo de la volatilidad de los precios por ciertas materias primas o ciertas energías que pues están perdiendo o ganando popularidad, o que por situaciones como pueden ser sequías prolongadas o lluvias torrenciales ya no se pueden conseguir, ¿no? El riesgo del producto, que está muy relacionado a la reputación, ¿no?, es básicamente pues que tu producto pierda mercado, que al final es también muchas cosas en donde los consumidores tenemos una acción importante, porque este riesgo puede ser una gran oportunidad para todos aquellos productos que estén alineados con los objetivos climáticos. Y por eso decía que está también muy relacionado con la reputación, que es un poco la opinión pública, lo que opinamos acerca de pues, cómo están actuando estas empresas. Otro de los riesgos es el riesgo de la calificación crediticia, que aquí es donde las agencias de crédito tienen un gran poder, porque aquí ellas mismas pueden penalizar a aquellas empresas que no tengan sus objetivos alineados, y tú, al penalizar a estas empresas, lo que haces es que aumentas el coste de su deuda. Entonces, ahí también está el riesgo de que tengas un coste de capital más elevado. Y luego, el último, que sería el riesgo de regulación, que esto sería básicamente las diferentes acciones gubernamentales que pueden ser limitantes, es decir, que a ti te limiten lo que puedes producir o lo que puedes emitir, como también pueden ser lo que estábamos comentando antes, las subvenciones. Es decir, subvenciones a esas empresas que lo estén haciendo bien o que tengan sus objetivos alineados con los objetivos del gobierno que esté en este momento, etcétera. ¿Querías? Ah, vale. Digo, si queréis cortarme añadir cualquier cosa, que sé que ya estáis muy metidos en este tema, totalmente libre. Y bueno, un poco lo que quería también transmitir es otra cosa que también estábamos comentando antes, que era el hecho de que hay un business case, es decir, hay una oportunidad aquí. Y también puede ser una oportunidad económica. Esto ya sí lo hago a título personal, yo sí que creo que si tú puedes ganar dinero con esto, teniendo estructuras robustas y una transparencia brutal, que es lo que se necesita, tener transparencia, me parece muy bien que se gane dinero, es decir, que se creen mercados, se creen empresas que lo que busquen es conseguir estos objetivos climáticos, sería todo un logro. Entonces, bueno, yo quería también poner dos ejemplos, ¿no?, de empresas que han visto a nivel de reducción de coste cómo el alinear algunos de sus productos, no vamos a decir todos, algunos de sus productos con los objetivos climáticos les ha supuesto a ellos un aumento de la rentabilidad, ¿no? Estos dos ejemplos son dos ejemplos que fueron comentados durante la COP25 por estas mismas empresas. Entonces, Siemens ha creado lo que llaman Environmental Portfolio, que son cierta gama de productos donde las emisiones relacionadas con estos productos están traqueadas y tú puedes mirar exactamente pues, en dónde ha sido producido, la distribución, etcétera. Y lo que se ha visto es que esto ha tenido muy buena aceptación y esos productos han supuesto a coste casi cero, porque al final eran algo que ellos ya tenían, solamente han abierto la transparencia al público,
han visto que esto daba rentabilidad económica. En el caso de Telefónica fue a través de la digitalización. Ellos buscaron reducir el impacto que tenían a través de digitalizar muchos de sus productos, y lo que vieron, estimaban que la reducción de coste iba a ser un 20% y acabó siendo un 40%, es decir, hubo una reducción de coste muy grande. Dime. No. Dime. Sí. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, en eso también estábamos, es otra de las cosas que bloquea mucho el Acuerdo de París, que es el punto de poner estructuras reales de MRV, ¿no? Que es básicamente el revisar, el traquear exactamente dónde está todo, y al final esa era una de las cosas que, luego lo mencionaré un poco más adelante, pero esa era una de las cosas que se ha visto que está siendo un bloqueo para que se consiga el famoso artículo 6, que es algo que se está trabajando en ello, a ver cuánto se sigue trabajando en ello. Y lo que estaba diciendo también es que se están creando nuevos mercados. Había bastantes empresas que se habían creado como empresas compensatorias de carbono, es decir, ellas con diferentes tipos de mecanismo lo que hacen es elegir proyectos, y de esos proyectos lo venden a otras empresas. Mira, en el caso, sé que Correos está llevando a cabo a través de una empresa el invertir en proyectos que reduzcan tu huella de carbono. Y bueno, volvemos un poco al mismo tema, ¿no? Que es el tema de que se traquee correctamente. Y es verdad que estas empresas, como han nacido nuevas y han nacido un poco en esos valores, se les tiene un poco más de, pues todavía confianza, vamos a decir. Y luego otro de los mercados que se está creando, que también está muy relacionado al artículo 6, sería el sistema de comercio de emisiones de CO2, que da tanta controversia, y bueno, que es un poco básicamente lo que llaman como carbon pricing, ¿no? el precio del carbono. Y quería hacer aquí el inciso un poco para explicar. En el comercio de emisiones se basa en el cap and trade, que lo traducen como tope y comercio, pero bueno, es básicamente crear un límite, ¿no? Un tope a las emisiones que se pueden emitir, esto en base a tus NDCs, que serían los objetivos que tienes tú como gobierno dentro del Acuerdo de París, y en base a eso, pues tú lo que puedes hacer es o subastar estas emisiones, estos permisos de emisiones, perdón, o los das gratis, y luego las empresas entre ellas se las pueden vender si no lo tienen, si no lo tienen gastado. El problema de esto, bueno, aparte de que no se está encontrando un punto en común, es también todos los problemas que tienen de, si no se hace a nivel global, puede que muchas empresas deslocalicen, es decir, vayan a esos países donde esto no esté implementado. Y lo mismo pasa con el impuesto al CO2, ¿no? Que si tú pones una tasa impositiva, al final el transfer pricing está al orden del día. Al final vas a buscar otro sitio donde esta tasa no esté o donde esta tasa esté más baja. Entonces, esto o se hace a nivel global o no tendría mucho sentido, porque las que más emiten, ¿no? Las empresas más grandes son las que tienen mayor capacidad para encontrar formas de eludir. Y un poco también a la línea de esto hemos hablado ya de las oportunidades, y también esto es una forma de ver que también es un coste, es decir, no podemos decir que esto sea coste cero. Y uno de los problemas que tiene, ¿no?, el famoso artículo 6, que se intentó llevar a cabo, que no pasó en Polonia, no se ha conseguido en Madrid, veamos a ver el año que viene. Yo tengo mis personal opinion aparte, no estoy muy convencida de que pueda salir, pero bueno, la idea son todas estas soluciones de mercado y soluciones de no mercado, y que sean un paso más, ¿no?, a lo que pasó en Kioto, para asegurarnos de que no vuelve a pasar estos proyectos basura, o la doble contabilidad, que es el problema vale, usamos el mismo crédito y lo contamos los dos, entonces no ha habido es decir, no se ha reajustado, y al final
no se ha llegado a un acuerdo y la verdad que da para toda una charla el artículo 6 y todas las diversas opiniones, pero bueno, es algo que está costando y que también de lo que decía, sobre todo los países emergentes, era el problema del coste de estos sistemas de traqueo, que decían que era muy alto, que al final va a beneficiar a los países desarrollados, esta diferencia entre el Global South y el Global North, que a veces no cuesta ponerse de acuerdo, ¿no? Y un poco también quería decir que no todo es positivo, es decir, también hay oportunidades de negocio en esto, pero también supone un coste para muchas empresas y en muchos sectores no es rentable económicamente. Es decir, no podemos decir que lo que ha pasado en Telefónica de reducir un 40% los costes le va a pasar a todas las empresas que estén intentando descarbonizar, porque no va a pasar. Y de hecho, una de las empresas que que habló más de esto durante la COP25 fue ArcelorMittal, que estaba diciendo que es que por su modelo de negocio ellos no tienen, es decir, no hay tecnología que les permita reducir el carbono sin aumentar el coste. Decía, es que nuestro coste va a aumentar en un 30% y por lo tanto yo el precio lo voy a aumentar en un 30%. Y ahí estás tú, que si me quieres comprar bien y que si no, no. Y también Danone en este caso también lo dijo, dice, no, nosotros tiramos una amplia gama de productos que les traqueábamos, que para nosotros suponía un coste, y dice, la gente seguía comprando los otros yogures. Yo no voy a asumir un coste a cambio de que no me den nada, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí es como que también nos traspasan un poco la presión, que es, yo lo hago si a cambio tú asumes que te va a costar 30% más. Entonces, si eso el consumidor no lo hace, ¿qué dicen? Pues a nivel gubernamental, es decir, ponerme un marco internacional que a mí no me haga perder competitividad en el mercado, ¿no? Y es un poco lo que se está viendo ahora, ¿no? Crear este marco internacional, marco regulatorio, que para estos mercados de emisiones de carbono sea transparente, sea coherente y que también asegure que empresas que vayan a hacer estos cambios tan radicales y que les van a suponer coste, vean que ese coste les compensa, ¿no? Y es un poco, aquí ya un poco más lo que hacemos desde la Cámara, es un poco lo que intentamos hacer desde la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Movilizamos a las empresas, ¿no? Les ponemos voz en estos organismos internacionales y frente a los gobiernos para decirles, oye, nosotros nos movemos, pero vosotros también. Y es un poco, pues, otra de las palabras también que se escuchaba muchísimo en la COP25, ¿no? Era ambición, tenemos que aumentar la ambición, no son suficientemente ambiciosos. También en tema de biodiversidad, oye, ¿cómo es que el Acuerdo de París tiene objetivos tan claros de limitar el aumento de temperatura y no tenemos lo mismo en biodiversidad? ¿Dónde está ese límite de pérdida de especies? ¿En qué punto? Es decir, ¿por qué no tenemos esto mismo, ¿no? Y al final la ambición pasa de que las cosas de antes se cumplan. Es decir, yo no puedo exigir más ambición si tú todavía no tienes ningún sistema que ya los primeros pasos te los cubra. Entonces, pues al final lo que se busca a través de la Cámara, ¿no? es un poco eso, ¿no? Que no sea una empresa, sino que diga, vale, nosotros representamos a empresas de todo el mundo que están localizadas en muchísimos países, tenemos empresas muy grandes que de verdad se van a mover, pero con vosotros. Y entonces, bueno, y también asegurar, ¿no? que en este movimiento no se pierda gente detrás, es decir, ¿no? Lo que llaman la transición justa, que no se pierdan empleo, que no suponga que consumidores ya no tengan, o sea, solo tengan cierto tipo de productos que el coste no lo puedan afrontar, es decir, que tampoco hagamos perder vida a la gente a costa de esto, ¿no? Entonces, al final es un poco ese trabajo de, pues al final es eso, una acción global, y global a nivel de geográfico, global a nivel de sectores, global a nivel de público y privado, a todos los niveles. Y por eso quería terminar con una frase de Paul Polman, ¿no? No sé si sabéis, es el presidente de la Cámara de Comercio Internacional, que es el anterior CEO de Unilever, y ahora ha creado una empresa que se llama Imagine, que al final es el líder, ¿no? Que lidera un poco esto de la sostenibilidad. Entonces, él lo que está diciendo es que al final el activismo corporativo es lo que va a hacer
que se muevan las cosas ya no solo por los recursos financieros que tienen, es decir, ellos son capaces de movilizar grandes cantidades de dinero que muchos gobiernos no pueden. Dice que también por la experiencia y por el conocimiento que tienen en los mercados, las empresas tienen que estar, ¿no? Y un poco te decía que el gobierno lo está haciendo muy despacio y por eso es el sector público el que, y lo decía, dice, o puede destruirlo o lo puede reabastecer, solo lo puede hacerlo, pero a ver cómo lo hace. Y él también, ¿no?, estaba explicando, y de hecho él dijo durante este speech, él dijo, hay mucho greenwashing, pero si miráis bien, hay muchas empresas que se están moviendo. Y lo que hay que hacer es saber diferenciar y apoyar a esas empresas que realmente se están moviendo, ¿no?, a costa de las otras que lo están haciendo pues para limpiar su imagen y que en el fondo lo que les interesa es el mínimo coste, lo que le quede bien en la foto y ya está. Y es verdad, y eso se veía, ¿no?, muchísimas empresas que se estaban movilizando y que estaban cambiando la estrategia corporativa entera de decir, es que el medio ambiente tiene que estar en el core, ¿no?, lo que viene siendo en el centro del negocio. Y bueno, como ya sé que os encanta este tema, estoy abierta a cualquier debate que queráis traer, hablar un poco de moda también. Todos los debates me parecen estupendos. Si cualquier cosa o aportar, que sé que esto es un poco así high level, si queréis meteros más en algún tema en específico también, lo que me digáis. Diga, sí. ¿Quieres? No, ya que no sé si esto se puede. Bueno, fatal. Pero mi pregunta es, ¿está muy bien la globalización? ¿O está muy bien decir, vamos a ir a los colegios internacionales, vamos a hacer las cosas? Pero en el mercado hay una cosa ecológica que cuesta 50, sí, una cosa no ecológica que no le va a matar y cuesta 25. No, no, sí, tú y el 95%, o sea, quiero decir, hay un 1% que igual va a decir... Bueno, no lo puedes decir, pero ¿qué se puede hacer ante eso? Es decir, el gobierno, o sea, las subvenciones funcionan, no lo sé, pues, ¿cómo podemos hacer mira, un movimiento más grande? Digo, la pregunta es... sí, no, general, ¿no? Claro, digo... Buenísima, si lo respondes ya vamos, yo que sé, a las puertas de la ONU y vamos a la puerta y lo tenemos. Bueno, no, sí, es un problema. Y también hay un problema así relacionado con las subvenciones que estás mencionando, que al final también muchas veces no son suficientes para cambiar al consumidor, ¿no? Están ahora en España, a ti te dan 5.000 euros si te vas a comprar un coche eléctrico. No sé si lo sabíais, si os vais a comprar 5.000 euros. Pero es que al final, o sea, yo no quiero, o sea, yo estoy bien con mi coche, no se me ha roto, no tengo dinero para comprarme un coche eléctrico, a mí que me den 5.000 euros para un coche eléctrico, pues bueno. Es decir, que incluso no, pero que incluso las subvenciones y las ayudas que se están dando no están llegando como deberían llegar. Entonces, al final, no siempre decimos, bueno, lo que importa aquí es la educación, ¿no? Siempre tiran de nosotros, ¿no? Esta nueva generación viene y les encanta el tema y ya están súper, de verdad, o sea, yo estaba sorprendida como era como la panacea, ¿no? La juventud viene con estos nuevos valores, les importa mucho esto, nos salvan a todos. Bueno, yo soy joven y yo he sido estudiante y ya te digo yo que a por lo ecológico no he ido. Y es un tema que a mí me gusta, es un tema que yo lo conozco, yo lo estudio, yo trabajo con ello y aún así sigo diciendo que creo que esta ropa es de Zara. O sea, quiero decirte, no voy a negar algo que yo también hago. Es decir, sí que, oye, hay ciertos cambios que estamos llevando a cabo, es decir, es verdad que para mí es algo normal tener reciclar, es decir, que haya más de una papelera, es algo ya casi del día a día, pero vamos, que tú ves en la papelera del parque y tú ves de todo en esa papelera del parque, que yo digo, yo no sé para qué tienen 3 contenedores al lado si tienen aquí la típica papelera negra de un parque y está todo ahí. Entonces, bueno, diría que educación, diría que mentalidad, diría que apoyo también de eso, de crear un marco más global, ¿no? Que no sea de cada... Porque al final yo también viajo mucho, si yo voy a Londres y puedes ver una estantería, o sea, los supermercados tienen un montón de cosas ecológicas, un montón de opciones veganas, muchísimas. Yo voy a España y ves en el Mercadona el tofu y bueno, y poco más.
Sí. En Francia ya lo que era la... ¿Quieres micrófono por si no? La medicina, Bueno. La medicina natural está dentro de la seguridad social. Sí, eso, claro, es Mentalidad. sí. En España es muy bonito tener una postura vegana, una postura de reciclaje, todos salen en Instagram con eso, pero después cuando llegas a casa te ponen